damos gracias en esta hora, Padre, porque nos has permitido llegar a tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres, Señor, excelso, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, porque tú te glorificas en medio de aquel pueblo que te alaba, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, te llamamos en esta mañana, Señor. Te damos gracias, te damos adoración, te damos alabanza, Señor. Oh, recibe toda gloria en este lugar, Señor. Recibe toda gloria en esta mañana, Señor. Hoy abrimos nuestros labios para alabarte, Señor. Abrimos nuestros labios para glorificar tu nombre, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que sin tu presencia nada somos, Señor. Que sin tu presencia nada podemos hacer, Señor. Oh, manifiesta tu presencia en esta mañana, Señor. Vivifica nuestro espíritu en esta mañana, Señor. Que hoy podamos palpar tu presencia, Señor. Que hoy podamos palpar esa gloriosa presencia en nuestras vidas, Señor. Redime nuestras vidas en esta mañana, Señor. Que podamos entrar en contacto contigo, Señor. Que nuestro espíritu en esta mañana, Señor, pueda vivificarse en tu presencia, Señor. Cada día venimos hambrientos, sedientos de tu presencia, Señor. Reconocemos que cada día te necesitamos, Señor, para poder seguir avanzando, para poder seguir adelante, Señor. Es esa presencia a la que llamamos en esta mañana, Señor. Es esa presencia que pedimos que se glorifique en este lugar, Señor. Espíritu Santo de Dios, rogamos a esa presencia en nuestras vidas, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a adorarte en esta mañana. Hemos venido a adorarte, Señor. Abrimos nuestros labios en este lugar para proclamar alabanzas delante de tu presencia. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Porque es nuestra fe la que te alcanza en esta mañana. Es nuestra fe la que te alcanza en esta mañana. Hoy decimos, tenemos fe en ti, Señor. Tenemos fe en que te vas a glorificar de una manera especial sobre este lugar. Tenemos fe, Señor, de que nuestra vida se vivifica en ti en esta mañana. Oh, alabado sea tu nombre en este lugar. Oh, exaltado sea tu nombre en este lugar. Oh, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, Jesús. Jesús. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Solo podemos decirte gracias en esta mañana, Señor. Oh, solo podemos decirte gracias en esta mañana, Señor. Solo podemos decirte gracias porque tú nos das la oportunidad de estar en tu casa, Señor. Tú nos das la oportunidad de alabarte, de glorificar tu nombre en este lugar, Señor. Porque hoy podemos abrir nuestras bocas para darte alabanza, Señor. Hoy nuestros labios pueden darte adoración en esta mañana, Señor. Hazte presente en este lugar, Señor. Respalda tu palabra en esta mañana, 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 Señor. Respalda tu palabra en esta mañana. Respalda tu palabra en esta mañana, Señor.
Que no sean mis labios hablando, sino tú a través de mí, Señor. Que no sea mi fuerza, sino tu fuerza, Señor. Espíritu Santo de Dios, paséate en este lugar. Paséate en esta mañana, Señor. Paséate en esta mañana sobre este lugar. Prepara el ambiente en esta mañana. Prepara el ambiente en esta mañana, Señor. Prepara el ambiente, Señor. Prepara el ambiente. Abre nuestros corazones para recibir esta palabra. Permite, Señor, que esta palabra sea fructífera en esta mañana. Que esta palabra sea fructífera en esta mañana, Señor. No estamos aquí por nuestros propios méritos, Señor. No estamos aquí por nuestras propias fuerzas, Señor. Estamos aquí por ti, Señor. Estamos aquí, Señor, por ti. Estamos aquí por tu presencia, Señor. Estamos aquí por tu gracia, Señor. Estamos aquí por tu misericordia, Señor. Estamos aquí por tu misericordia, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete en los corazones en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, muévete en las vidas en esta mañana. No es mi palabra, es tu palabra, Señor. Es tu respaldo el que pido en esta mañana. Es tu respaldo el que pido en esta mañana, Señor. No son mis fuerzas, son tus fuerzas en mí, Señor. Purifica mis labios en esta mañana. Purifica mi vida en esta mañana. Purifica mi vida en esta mañana. Purifica mis palabras en esta mañana, Señor. Hoy hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor. Llévate toda alabanza en esta mañana. Llévate toda alabanza en esta mañana. Llévate toda alabanza en esta mañana. Llévate toda gloria en esta mañana, Señor. Oh, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Oh, nuestros labios se abren para darte alabanza. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu favor. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Bien, mis hermanos, tomen sus asientos. Sean bienvenidos todos en esta mañana, amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de 1 Corintios capítulo 9, 22. Gloria al Señor. Aleluya. 1 Corintios capítulo 9, versículo 22. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para ganar de todos modos
para que de todos modos salve a algunos. Repito el versículo. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar, hermano, con el tema la iglesia y el evangelismo. Amén. Vamos con esta segunda parte. Gracias, hermana. Gloria a Jesús. La iglesia y el evangelismo. Nos basábamos en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, donde dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19. Amén. Para dar un repaso de lo que estuvimos hablando la semana pasada, hablamos acerca del evangelismo. Dijimos que el evangelismo es la acción de dar a conocer las buenas noticias de salvación a los perdidos, ¿verdad? Dijimos que el evangelismo no solo acaba con llevar un mensaje de la palabra en las calles, sino que requiere de un proceso completo de siembra, cultivo y cosecha, ¿verdad? Y también hablábamos que según Efesios 7, 8 al 11 dice que todo este proceso se perfecciona según la gracia que hemos recibido del don de Cristo. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por lo cual este trabajo no es de una persona, sino que es de todos. Amén. Dijimos que para que una iglesia se centrara en la evangelización debería tener 4 cualidades. ¿Alguien las recuerda? Amén. Amén. Una era, teníamos que ser motivados por el amor a Dios y a las almas. 2, dijimos, una iglesia de oración, una iglesia equipada, ¿verdad? Con una armadura espiritual. 3, dijimos que debe ser una iglesia que tenga comunión con Dios y entre los creyentes. Y 4, hablamos de una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. 4 cualidades importantes en una iglesia para centrarnos en la evangelización. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de algunos tipos o formas de presentar el evangelio. Amén. Según la palabra, según lo que pude observar a través de la palabra. En el transcurso, hermano, de los siglos, la iglesia ha continuado haciendo la obra del Señor de diferentes maneras, ¿verdad? De varias maneras, con diferentes métodos, con diferentes estrategias, ha ido llevando el mensaje de la palabra. Todas estas, o la mayoría de estas, son efectivas, son positivas. Algunas de las formas que la iglesia a nivel general ha implementado para llevar el evangelismo, ¿verdad? Ha sido los cultos en las calles, los cultos en los hogares, campañas evangelísticas, testimonios en lugares públicos, exhibiendo películas cristianas, distintas formas de llevar el mensaje de la palabra, ¿verdad? Recientemente, no, antes de venirme para acá, estuve trabajando con unos hermanos en lo que era la parte de los grupos familiares, que es las reuniones que se hacen en casa, donde se invitan a la familia, y que pues en Latinoamérica o en Venezuela más que todo, ha dado muy buenos resultados. Bien, todos estos métodos y estas estrategias han sido implementadas según el sector que se está trabajando, según la cultura, el lugar geográfico. Y todas estas estrategias se hacen o se implementan tomando en cuenta estas cosas. ¿Por qué hablo sobre esto? Porque quizás aquí nos encontramos con otra cultura, quizás no, nos encontramos con otra cultura muy diferente a la de nosotros, y las estrategias pues quizás tienen que variar. Entonces, podemos ver que hay diferentes, hay varias, y que la mayoría de ellas son efectivas, por lo cual deben ser estudiadas para ser implementadas. Amén. ¿Me estoy dando a entender?
Amén. Proverbios 11:30 dice, hermano, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Amén. Para ganar almas hay que tener sabiduría. Es sabio. Hay diferentes estrategias para ganar las almas, hermano, pero todas ellas funcionan solo cuando son acompañadas por el Espíritu Santo. Amén. Cuando estas estrategias vienen de parte de Dios y son acompañadas por el Espíritu Santo, hemos buscado dirección del Señor antes de implementarlas, son estrategias que van a ser efectivas. Amén. El Espíritu Santo es quien revela, el Espíritu Santo es quien nos da poder a nosotros para desatar en nosotros esas áreas, ¿verdad?, necesarias para nosotros poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Antes de pasar a las estrategias que he podido observar según la palabra del Señor, quiero hablarles de algunas áreas que deben ser desarrolladas en nosotros para llevar la palabra del Señor. Decíamos la semana pasada que la iglesia debe tener estas 4 cualidades principales para llevar la palabra del Señor. Así que todo evangelista, hermano, debe desarrollar en sí, en él, algunas áreas. Según lo que pude observar, hermano, la Biblia nos habla de que seamos también pescadores de hombres. El Señor le dijo a Pedro, ¿verdad?, que lo iba a convertir en un pescador de hombres. Y en su primer discurso, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas. Imagínense la obra del Espíritu Santo en la vida de Pedro, que lo convirtió en un pescador de almas o de hombres. Mateo 9:36 nos habla de que Jesús tuvo compasión por las almas. Yo le decía la semana pasada que una de las cualidades o la primera cualidad que debemos tener para llevar el mensaje de la palabra afuera es tener amor por Dios y por los perdidos. Si yo no tengo amor hacia Dios y hacia los perdidos, estoy trabajando en vano, estoy evangelizando en vano. Mateo 9:36, el Señor dice la palabra del Señor que al ver las multitudes, gracias pastor, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay una cosa importante, hermano, que lo que nos hace o lo que hace que nosotros sintamos compasión por las almas es precisamente ese amor hacia Dios y hacia los perdidos. El amor hacia Dios desarrolla en nosotros compasión por los perdidos. Así que cuando nosotros, una de las cualidades que tengo que tener como evangelizador o una de las áreas que deben ser desarrolladas en mi vida para poder llevar el mensaje de la palabra es sentir compasión. Jesús dice que vio las multitudes. ¿Y qué hacía Jesús con ellos? Les sanaba, dice que los liberaba de espíritus inmundos y hacía todas estas cosas porque sentía por ellos compasión. Y fue esa misma compasión que sintió Jesús la que hizo que Jesús preparara discípulos para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Eso fue lo que hizo que preparar discípulos para ganar y pastorear las almas. Mateo 10:1 dice algo importante, que Jesús llamó a sus 12 discípulos. ¿Y qué hizo con ellos? Dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto reafirma, hermano, que Jesús le dio autoridad a sus discípulos, dice allí la palabra. Pero reafirma, hermano, que el Señor quiere desatar en nosotros también dones sobrenaturales para nosotros ganar multitudes. No basta con solamente yo cogí el folleto y me voy. No basta. Dice que Jesús preparó a sus discípulos y antes de enviarlos a llevar el mensaje, dice que les dio autoridad. Es importante, hermano, que nosotros como cristianos, para llevar el mensaje afuera, tengamos autoridad de parte del Señor. Si yo vivo mi vida, perdóneme la expresión, no sé si se utiliza o si la entiende, frijolilla, ¿verdad? Un evangelio frío. Y voy así de esa manera a predicar porque me gusta llevar el mensaje.
yo no voy a causar ningún impacto afuera. Porque ¿sabe qué es lo que causa el impacto en la palabra? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros salimos afuera lleno de esa autoridad, de ese poder que derrama el Espíritu Santo en nuestra vida, nos ayuda a llevar un mensaje afuera de impacto. Nos ayuda a ganar multitudes. Amén. Las estrategias para ganar las almas es otra de las cosas que se deben desarrollar en un evangelista. Que deben ser reveladas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No puedo agarrar estrategias porque allá me funcionaron, pues no las voy a utilizar porque, pongamos este ejemplo, porque en Venezuela me funcionaron, las voy a utilizar acá en España. ¿Por qué? Porque son estrategias. Si yo lo hago de esta manera, utilizando lo que me dio resultado en otro tiempo, en otro lugar, pues son estrategias humanas. Pero si yo antes busco la revelación del Señor, cómo es que quiere que yo implemente estrategias de trabajo en este lugar, voy a tener el respaldo del Señor en lo que haga. Amén. Entonces es necesario que el Espíritu Santo desarrolle en mí estrategias para ganar almas. Por eso, para ello se recomienda oración, para que Él sea quien ponga en nosotros, como dice la palabra, el querer como el hacer, por su buena voluntad en nuestros corazones. ¿Sabe que yo estudiaba, para sacar esta estrategia, yo estudiaba el libro de los Hechos y veía cómo el apóstol Pablo, yo le decía allá en casa, cómo este apóstol Pablo era tan tremendo, ¿no? Tenía tantas estrategias para ganar a las almas. Es un apóstol digno de admirar. Cómo él intervenía, cómo él hablaba con la gente, gente de todo tipo, de toda nacionalidad, y él causaba impacto. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros, que cuando llevemos el mensaje, que cuando utilicemos las estrategias, esas estrategias traigan resultados. Esas estrategias tengan buen impacto. 1 Corintios 9, 20 al 23, justo donde estábamos leyendo al principio, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y dice, me he hecho débil para ganar a los débiles. Eso habla allí, hermano, de que el apóstol Pablo, para llevar el mensaje, era un hombre estratégico. Amén. Dice que se hacía judío con los que eran judíos, se hacía sin ley con los que eran sin ley, para ganar, dice, allí algunos para Cristo. Amén. Él expresa, hermano, que se identificaba con cada situación que ellos vivían para poder, o al fin, de ganarlos para Cristo. Amén. Otra de las cosas, hermano, que el Espíritu Santo debe desarrollar en nosotros es el área de que nosotros testifiquemos. Amén. Es necesario testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es una forma de predicar el reino de Dios. ¿Sabe que a nosotros muchas veces nos cuesta hablar de lo que el Señor hace con nosotros? ¿Verdad? Anoche escuchábamos el testimonio de Jorgito, ¿no? Y él sentía, ¿verdad?, esa emoción de compartir lo que Dios había hecho con él. Y esa es la emoción que nosotros debemos sentir cuando llevamos el mensaje de la palabra del Señor. Eso va a causar en la otra persona un impacto. Amén. Por eso el Espíritu Santo debe desarrollar en nosotros las ganas de hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. De testificar. Pedro testificaba, dice la palabra. Hechos 2:40 dice que Pedro testificaba con muchas palabras y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hechos 8:25 dice que Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios,
se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Ellos predicaban y testificaban de las cosas que el Señor hacía. Yo escuchaba un predicador una de estas semanas, creo la semana pasada, que decía que evangelizar no era testificar, que evangelizar era hablar de Jesucristo y que ese debe ser el mensaje que nosotros debemos llevar afuera. No testificar de las cosas que Él ha hecho en nosotros, porque ya eso era hablar de lo que el Señor hacía en nosotros, pero nosotros no estábamos llamados a eso, sino a llevar el mensaje de la resurrección. Pero yo, indagando a través de la palabra, pues yo veo que esto no es así, porque los apóstoles eran personas, dice allí la palabra, no lo digo yo, que predicaban y que testificaban. Y eso me testifica a mí que el testificar a otros causa un impacto. Amén. El apóstol Pedro predicaba y testificaba, dice allí la palabra. Pedro y Juan en Hechos 8:25. Por eso nos damos cuenta, hermanos, que al Señor le agrada que nosotros testifiquemos de Él. Que nosotros nos gloriamos, ¿verdad? Cuando el Señor ha hecho en otras personas, ¿verdad? Cosas maravillosas. ¿Cuánto más en nuestras vidas? Y es eso lo que nos lleva a hablar de su palabra. Dice la palabra del Señor que en Hechos 23:11, que cuando Pablo estaba siendo arrestado, cuando estaba arrestado por allá y estaba ante el concilio, dice que Jesús se le presentó en la noche, creo que dice allí, y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, dice allí, es necesario que testifiques en Roma, donde vas a ser llevado. Estoy parafraseando lo que allí dice. Es necesario que testifiques en otro lugar. Habla de qué, del testimonio también. Número 4, hermano, otra de las cosas que deben ser desarrolladas en nosotros es el denuedo y la osadía para predicar un mensaje con poder. Eso es lo que más nos falta a nosotros, ¿verdad? Nosotros muchas veces, hermano, tenemos el deseo, tenemos las ganas, quizás tenemos las estrategias, testificamos, pero a veces sentimos miedo, ¿verdad? Dime a aquellos que no tenemos esa gracia del don del evangelismo. Nos da miedo. Pero es el Espíritu Santo el que se encarga de desarrollar en nosotros esa cualidad o en nosotros ese denuedo y esa osadía para predicar el mensaje. Cuando hablamos de denuedo, hermano, y de osadía, que son palabras muy parecidas, es esa audacia, es ese valor, esa valentía para llevar el mensaje de la palabra. Ese resolutivo, tener valentía, determinación, tener atrevimiento a la hora de desarrollar el mensaje de la palabra. Hay gente, hermano, que tiene una facilidad, porque eso ya es un don, es una gracia, de pararse y hablar y fácil conectar con la gente. Pero a los que nos hace difícil, pues tenemos que orar al Espíritu Santo que desarrolle en nosotros esa osadía, ese denuedo para llevar la palabra del Señor. Yo leía el libro de Hechos y lo estudiaba y estaba cocinando y lo ponía la Biblia en alto, porque yo me maravillaba de las cosas que hacía el Señor con la vida de los apóstoles. Cuando yo leía el libro de Hechos, veía cómo el Señor utilizaba a Pablo, cómo Pablo era un hombre que tenía ese denuedo y esa osadía para llevar el mensaje de la palabra. Hechos 4:13 habla de que Pedro y Juan, hermano, eran hombres sin letras, eran hombres del vulgo, eran gente común, era gente que no tenía ningún tipo de preparación. Y dice que llevaron el mensaje de la palabra. Y cuando ellos llevaban el mensaje, escuche bien, de la palabra, la gente se maravillaba. ¡Wow! ¡Qué denuedo tienen esa gente! Pero no tienen letras, no tienen ninguna preparación. Pero el mensaje, hermano, que llevaban era un mensaje de impacto. No era un mensaje cualquiera. Entonces dice 4:13 que la gente se maravillaba viendo el denuedo con que Pedro y Juan hablaban de Jesús, sabiendo que ellos eran hombres sin letras y del vulgo.
¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que no necesitamos ser unos intelectuales para llevar el mensaje de la palabra. Solo debemos poseer el Espíritu Santo en nosotros. Ese denuedo y esa osadía para llevar el mensaje lo hace el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nuestras vidas, hermanos, están llenas del Espíritu Santo, es Él quien se carga de darnos esa valentía para llevar el mensaje de la palabra. Hechos 14:1 dice que Pablo y Bernabé hablaban con denuedo en Iconio y creyó mucho judío y gran multitud de griegos. Hablaban con denuedo. Hechos 4:29 también habla de Pedro y Juan. Dice que oraban al Señor ante las amenazas para que Dios le diera de ese denuedo. Ustedes saben que Pedro y Juan por allá habían hecho un milagro. Habían sanado un paralítico. Y dice la palabra del Señor que ellos los arrestaron. Ya ellos estaban acostumbrados a esto. Los arrestaron y dice que luego los soltaron porque no hallaban qué hacer con ellos. Ellos se maravillaban más bien de las cosas que ellos hablaban. Y no tenían otra opción. Los soltaron y los amenazaron. Si ustedes vuelven a predicar, pues los vamos. ¿Y qué hicieron ellos? Se pusieron a orar ante las amenazas, pero no para lloriquear porque los habían agarrado, sino para seguir predicando con denuedo. Imagínense el poder tan grande, hermano, que tiene el Espíritu Santo sobre una vida. Es aquella que le da ese denuedo y esa osadía. Nos da a entender, hermano, que para ser osados, para predicar con ese denuedo, hermano, como lo hicieron los apóstoles, necesitamos en nosotros el poder del Espíritu Santo. Amén. Número 5, la capacidad debe ser desarrollada en nosotros, la capacidad para movernos en los dones del Espíritu Santo. Es maravilloso, hermano, cuando nosotros tenemos en nosotros los dones del Espíritu Santo. Cuando esos dones son manifiestos, los dones del Espíritu Santo, hermanos, son esos ministerios, esas operaciones, esas manifestaciones del Espíritu en nosotros. Cuando nosotros poseemos en nosotros los dones del Espíritu Santo, hermano, eso nos permite a nosotros evangelizar con impacto, establecer el reino de Dios y edificar, como dice la palabra, la iglesia de Cristo. Amén. Jesús no ganó almas, hermano, hasta que fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Dice que a partir de allí Jesucristo comenzó a ganar almas, comenzó a libertar los cautivos, comenzó a sanar los enfermos, comenzó a libertar los endemoniados. Pero antes de hacer eso, Él fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Juan 14:12 dice que el que cree en mí y en las obras que Él hace, ¿qué va a pasar con Él? También hará las mismas cosas. Y dice algo muy importante. Y aún mayores. Gloria a Dios. Aún mayores. No lo digo yo, lo dice la palabra. El que cree en mí y en las obras que yo hago, dice el Señor, Él las hará también. Y aún mayores cosas hará. Imagínense el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese mismo poder es el que quiere desatar el Espíritu Santo en nosotros para ir y llevar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Mateo 16:17-18 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas señales son las que deben seguirnos. Amén. Todas esas áreas, hermanos, que les acabo de mencionar, necesitan ser desarrolladas en nosotros. ¿Pero cómo? A través de la guía y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. A través de la palabra, hermano, vemos diferentes estilos de evangelismo adaptados a la personalidad que ellos querían, a los que ellos querían llegar. Uno de los que he encontrado es el evangelismo público. La Biblia menciona, hermano, que la iglesia primitiva, que los primeros apóstoles
o que los apóstoles, hermanos, utilizaban su forma de llevar la palabra del Señor. Dice que predicaban en las sinagogas, amén, en los lugares de reunión. Predicaban en reconocidos lugares. Se defendían, predicaban defendiéndose de sus acusadores. Imagínense la forma en que lo hacían. A veces nosotros somos acusados y nos acobardamos. Ellos aprovechaban la oportunidad para hablar del Señor, aún en medio de esa situación. Hechos capítulo del 13 al 15, no lo voy a leer porque pues nos detendríamos mucho, usted lo puede leer en su casa. Habla de los viajes de Bernabé y Pablo, dice que ellos fueron apartados para esta misión. Ellos se encontraban allá en Antioquía orando, reunidos allí, y el Espíritu Santo les dice porque aparten a Bernabé y a Pablo para la misión que habían sido encomendados. ¿Cuál era la misión? Ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra del Señor que pasaron por diferentes lugares, por Chipre, por Antioquía, por la isla de Pafo, por Iconio, por Listra, hasta Derbe, y podemos ver que la palabra en cada uno de estos lugares, si usted lee el capítulo 13 al 15, yo estoy reduciéndolo por el tiempo, dice que ellos utilizaban la misma estrategia. ¿Cuál era? Entraban en la sinagoga y hablaban de la palabra del Señor. Primeramente a los judíos, y si los judíos le rechazaban, se iban a los gentiles. Pero no dejaban de hablar de la palabra del Señor. Amén. Si estudiamos estos capítulos, vemos cómo el respaldo del Espíritu Santo estaba con ellos. Yo me emocionaba leyendo este capítulo, como las obras que el Espíritu Santo hacía a través de Pablo. Dios se manifestaba de una forma poderosa a través de la vida de este hombre. Cuando él hablaba, cuando él predicaba, hermano, lo hacía con ese denuedo. Lo hacía con esa osadía, con esa valentía, aún ante los peligros que él estaba presentando en esos lugares. Él seguía predicando la palabra del Señor. ¿Y qué lo hacía? El poder del Espíritu Santo en él. Eso es lo que lo llevaba a hacer lo que hacía. Él no estimaba su propia vida, él no le importaba que lo matara. ¿Y usted cree que nosotros en nuestra carne nos va a importar? Claro que nos va a importar que nos maten, pero cuando nosotros andamos en el Espíritu Santo, hermano, va a desarrollar en nosotros esa osadía, esa valentía para llevar la palabra del Señor. Ellos fueron capaces, hermano, de llevar el mensaje. Y con su estrategia de predicar en las sinagogas, hermano, ellos causaban o satisfacían, hermano, las necesidades religiosas y culturales de cada lugar en particular donde iban. Utilizaban las estrategias. Dice Hechos 17 al 19 al 23 que la predicación de Pablo llegó a lugares importantes. Dice que estuvo en el Areópago de Atenas. Era un tribunal superior donde habían filósofos, habían intelectuales, había gente que conocía las leyes, ¿verdad? Dice prominentes, magistrados, intérpretes de las leyes. Juzgaban allí también a los homicidas. Aún allí llegó a predicar el apóstol Pablo. Sabe que a nosotros, muchas veces nosotros seleccionamos el grupo donde vamos a llevar, ¿verdad?, el mensaje. Y los que menos escogemos son esos lugares prominentes. Nos sentimos amedrentados, ¿verdad? Sentimos miedo. Pero el apóstol Pablo aprovechaba esos lugares para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Versículo 22 al 23 del libro de Hechos, capítulo 17. Dice la palabra del Señor que Pedro logró a captar, hermano, la atención de la gente en ese lugar. Si usted lee el 17, desde el 16, usted puede ver a Pablo en Atenas, pero voy a leerle del 22 al 23. Imagínense la forma como Pablo se les mete a ellos allí en esos lugares. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando, Pablo era un observador, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción:
al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo utilizó los mismos recursos que ellos tenían para hablarles de Jesucristo. Pablo era un observador. Pablo miró que era gente idólatra, pero que también tenían una estatua al Dios no conocido, justamente al Dios que Él les iba a llevar. Mire lo importante que es la astucia en la buena manera, ¿no? La estrategia que Pablo utilizó. Logró captar la atención con sus mismos recursos. Amén. Y dice allí que Pablo les dijo estas cosas. Conozco, le dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Y allí comenzó a desarrollar Pablo el mensaje. Los alabó por ser muy, muy religiosos. Citó unos de sus poetas, ¿verdad? Se puso en medio del tribunal. Se puso en medio del areópago, donde estaban aquellos hombres, grandes hombres, quizás de estatus social. Allí se paró en medio de ellos. Imagínense que si nosotros nos ponemos a observar, hermano, la seguridad que tenía este hombre para hablar la palabra del Señor. ¿Quién la hacía? ¿Quién lo hacía? El Espíritu Santo en él. Se paró con esa seguridad en medio de ese lugar. Utilizó la técnica del buen orador. Y la respuesta del mensaje la vemos en Hechos 17, 32 al 34, que es la misma respuesta que nosotros vamos a obtener cuando llevemos el mensaje de la palabra del Señor. 17, 32 al 34. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero dice allí, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Unos se burlaron, otros aplazaron, pero otros creyeron. Ese es el mensaje que nosotros debemos llevar. Y esas son las respuestas que nosotros nos vamos a conseguir. Unos se van a burlar. Otros dicen, bueno, después. Pero otros van a creer. Y por esos que van a creer, nosotros necesitamos llevar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Hechos 21 al 37 y 22:1 dice que Pablo se defendía ante sus acusadores. No lo vamos a leer, hermano, es muy largo. Y para no dormirlos, hermano. Pero dice la palabra que en el tercer viaje misionero Pablo regresa a Jerusalén. Y como dicen en Venezuela, lo estaban esperando como palito de romero para... ¿Qué haría usted, hermano, si le dice, hermana Salén, cuando usted vaya a predicar a la placita allí, allá están esperándolo con unos látigos? ¿Qué haría Salén? Salén dice que saldría corriendo. A Pablo le dijeron los hombres llenos del Espíritu Santo antes de que él llegara a Jerusalén, Pablo, te están esperando para... ¿Y qué hizo Pablo? ¡Ah, me están esperando! Más rápido me voy. ¿Qué hacía esto en Pablo? Wow, yo leía y yo me emocionaba con esto. Dijera a mi suegro, que ya murió, era apretado. El hombre era apretado. Me están esperando, más rápido me voy. Dice que él no les hizo caso, sino que dijo que él iba a llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y dice que llegó a aquel lugar, él sabía, el Espíritu Santo ya le había dicho lo que le iba a pasar. Gente en el camino le había advertido lo que le iba a pasar. Pero Pablo tenía esa confianza en el Señor. Y él sabía que eso le iba a pasar. Pero él estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Dice la palabra del Señor, llegó allí, le cuenta a los líderes de aquel lugar lo que Dios había hecho con ellos en los viajes misioneros, en aquel viaje misionero. Y ellos se glorificaron a Dios con Pablo, emocionados. Pero ahí le va.
Pablo, te están esperando para haz tal cosa, a ver si te escapas de esa. Nada. Pablo fue apresado. No les voy a contar más allá. Si usted quiere saber, váyase del capítulo desde el 13 al 28 y estudie lo que yo estudié para que se entere. Y dice que lo agarraron allá y lo estaban golpeando, lo estaban maltratando y le hicieron todas esas cosas. Los soldados lo lograron sacar de allí para que no lo terminaran de matar, pues ya estaba medio muerto. Pero dice que, en fin, lo agarraron allí. Había gente de todo lado. Había gente, hablaban en diferentes idiomas, 7 personas diferentes. Habían gobernadores, había un rey, había gente, mucha gente. Y él en medio de aquella, dijéramos en Venezuela, bululú, no sé cómo se dice aquí. En medio de aquella multitud, en medio de aquella revuelta, estaba Pablo. Y dice que aún allí, mira el hombre cómo era, pidió permiso para dirigirse. Hablaba con los que hablaban arameo, pues le hablaba en arameo, el romano le hablaba en romano. Pablo se conocía las leyes y sabía estratégicamente cómo metérsele a cada uno. Y los volvió locos. Ellos estaban confundidos, lo pasaban de un lugar a otro y del otro al otro. No sabían qué hacer con este hombre. ¿Qué hace eso? El Espíritu Santo. No hay nada más que decir. Dice que estaban vueltos locos con Pablo, no sabían qué hacer con él. Y él aún allí aprovechó la oportunidad para defenderse y predicar la palabra del Señor. Dice que habló con ellos. Por eso el ejemplo del apóstol Pablo hacia nosotros es el que encontramos en Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Pablo tenía eso en su manera de hablar. Y eso es lo que él nos deja o nos enseña a través de la palabra del Señor. Otra de los evangelismos que utilizaban en ese tiempo, hermano, el evangelismo personal, el evangelismo en las casas. Ya se me acaba el tiempo por allá. Casi. Juan, hermano, era un testigo ocular. Juan 1:3 habla de que lo que han oído, lo que han visto, lo que han palpado, eso anuncien, eso hablen, dice Juan. Juan era un testigo ocular de las cosas que había hecho Cristo. Y él dice algo, él habla allí en plural, hermano. Dice, vamos a irnos allí a 1 Juan 1:1-3. Si alguien lo tiene primero, me ayuda con la lectura, hermano. Aquí lo tengo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él habla en plural, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Porque no era solamente él, sino que habían varias personas que también habían visto. Amén. Era con hechos atestiguados por muchas personas lo que Juan hablaba. Hechos 10:24-25. Dice, hermano, que esa era la manera en que también ellos llevaban la palabra del Señor. Hechos 10:24-25 nos habla de Pedro y Cornelio, ¿verdad? Yo creo que ya usted ha pasado por allí. Cornelio era un oficial del ejército romano, ¿verdad? Él creía en Dios, pero no era judío. Pero él amaba a Dios. Y hacía buenas acciones. Y Dios se le aparece y le dice, manda a buscar a Pedro. Ya Dios, cuando Dios tiene un propósito, hermano, Él sabe cómo trabaja. Dios estaba tratando con Pedro. Así que no le voy a redondar mucho el asunto. Dice que lo mandaron a llamar, Pedro vino. Y dice que cuando Pedro vino donde estaba Cornelio, Cornelio había reunido a toda su familia.
a todos sus amigos, todos sus parientes cercanos, para que Pedro les hablara la palabra. Y cuando Pedro les habló esa palabra de manera tan personal, dice que la gente se arrepintió. La gente se bautizó, dice allí la palabra, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Imagínense lo importante, hermano, que es llevar un evangelismo de tú a tú. Un evangelismo tan personal. Yo les hablaba que una de las formas de evangelismo que allá daba resultado eran los grupos familiares. Esa reunión en casa, esa reunión más cercana. Era uno de los resultados que daba en aquel lugar. Lucas 5:29 nos habla del llamamiento de Leví, ¿verdad? Mateo era uno de los publicanos, un recaudador de impuestos. Pero Jesús le dijo, sígueme. Y lo invitó y le hizo un banquete a Jesús. Y Jesús estaba comiendo ¿con qué? Con los publicanos, dice allí, y los pecadores. Y la gente que comenzó a decir, mira el que predicaba la palabra. Allá con aquellos pecadores. ¿Sabe que así muchas veces actuamos nosotros? Cuando el evangelio es llevado a esos lugares, hermanos, donde nadie quiere ir. Y ven a un cristiano por allá y dicen, ay, mira que es lo que está haciendo allí. Así decían de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Los sanos no son los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sino los enfermos. Ellos son los que tienen necesidad. Y allí, ¿qué nos deja entender, hermano? Que allí es necesario llevar la palabra del Señor. Número 3, eran evangelismo en áreas estratégicas. Sabe que cuando usted va a pescar, usted no pesca en cualquier riachuelo. ¿Verdad que no? Usted indaga, ¿verdad? ¿Dónde están los pescaditos? Los mejores embalses para irse de pesca. Esto hacían los cristianos primitivos. Hacían un evangelismo en áreas estratégicas. Los mejores lugares. Ellos buscaban para lanzar el anzuelo. Hechos 16 al 12 dice que uno de los primeros lugares que Pablo visitó en Europa fue Filipos, situado en la antigua provincia romana de Macedonia. Dice allí Hechos 16 al 12. Estoy pasando los versículos, hermano, porque ya no tengo tiempo. Dice que en esta ciudad Pablo fundó su primera iglesia en Filipos, parte norte de Grecia. Allí está Filipos. Y allí fundó su primera iglesia en Europa. Hechos 23:11, 28:14. Hechos, a los que están anotando. Dios le envió a testificar en Roma, lo vimos en la parte que hablamos al principio. ¿Qué era Roma? La ciudad más grande y la capital del imperio romano. Romanos 15:20 al 21, a los que están anotando. Dice que lo mandó a explorar nuevos territorios. Aquellos que nunca había sido anunciado el mensaje de salvación. Allí los enviaron. Eran lugares estratégicos para predicar la palabra. ¿Qué quiero que usted capte aquí, hermano? Que en estas áreas estratégicas son los mejores lugares, son lugares preeminentes donde se llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y aún más en aquellos lugares donde no se ha anunciado la palabra del Señor. Amén. Ojalá usted capte lo que yo le quiero dar a entender en esta mañana. Otra de las cosas es evangelismo a gente estratégica. El apóstol Pablo fue capaz de alcanzar a los inalcanzables. Buscó gente prominente para predicarle. Yo le decía ahorita que nosotros huimos de esa gente, pero Pablo las buscaba, porque él sabía que a través de esa gente él iba a alcanzar a otros. 18:8 de Hechos habla de que Pablo le predicó a Crispo, era un principal de la sinagoga, era un rabino experto en la ley judía, en la interpretación de la Torá, un líder espiritual. Eso era Crispo. Y dice que él se convirtió y también se convirtió su familia. Hechos 16 al 34, el carcelero de Pablo, dice que también se convirtió también su familia. Hasta banquete le dieron después que le predicó la palabra, hasta celebraron.
Evangelismo en gente estratégica. Amén. Número 5, ya termino, hermano. Evangelismo de señales y maravillas. Los milagros confirman el mensaje de la palabra del Señor. Por eso yo les hablaba ahorita, es importante también tener en nosotros los dones sobrenaturales del Señor. Hechos 8:6 nos habla de uno de los primeros evangelistas. ¿Cuál fue? Felipe. Hechos 8:6 dice que la gente de Samaria los escuchaba con gran interés. Dice que estaban unánimes, creo que dice allí, y lo escuchaban con gran interés. Y dice que predicó e hizo milagros fuera de su ciudad, en Samaria. Dice que llegó a tener un impacto ministerial significativo, dice la palabra. ¿Qué pasaba? Dice según Hechos 6, hermano, le estoy saltando aquí los versículos porque estoy pasadita. Era un diácono de la iglesia que supervisaba la distribución del sustento de los pobres. Usted lo puede ver en Hechos 8:6. Tenía buena reputación, estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y mucho más adelante, en el 21:9, habla de que también llegó a tener 4 hijas que profetizaban. Amén. Este hombre era un hombre que tenía gran impacto y que a este hombre lo seguían las señales y las maravillas. Dice que, parafraseándole yo un poco lo que dice que cuando él predicó se le convirtió uno de los magos más importantes de aquel lugar. Se convirtió a Cristo. Aquel hombre había tenido engañada a la gente. Dice que lo seguían desde el más pequeñito hasta el más grande, ¿verdad? Con las cosas que este mago hacía. Pero cuando llegó Felipe a predicar el evangelio, él quiso tener eso que tenía Felipe. Y más adelante dice que enviaron a Pedro y a Juan y que comenzaron a poner las manos sobre aquella gente y comenzó a recibir el Espíritu Santo, hermano. Y esto causó una revuelta, que la gente quería eso. Incluso este mago quiso ofrecer dinero a cambio de recibir lo que ellos tenían. Amén. Y dice Hechos 3:9-16, nos habla, hermano, del paralítico de la Hermosa que les decía ahorita también, que Pedro y Juan, ¿verdad?, habían orado por él, el hombre se sanó y la gente estaba maravillada, la gente estaba en shock lo que había pasado. Un hombre que tenía 40 años, creo así, que estaba paralítico. Y cuando escucharon, esta gente vieron que ese hombre se paró, quedaron perplejos, maravillados. ¿Y qué le dice Pedro y Juan? Porque se maravillan. Y dice que aprovecharon allí, comenzaron a predicarle. Y allí fue que se los llevaron preso. Pero más, sin embargo, dice que muchos creyeron. Y el número era como de 5,000. Imagínense las señales que seguían a estos hombres de Dios. Hechos 9:40-42 habla de la resurrección de Dorca, una mujer buena, una mujer discípula del Señor, pero se había enfermado y había muerto. Y habían escuchado que Pedro estaba cerquita por allí, lo mandaron a buscar. Este es el hombre que tiene el poder de Dios en él. Dice que Pedro llegó, los sacó a todos, oró por ella. La mujer se levantó. Y que muchas personas creyeron en él. Y allí vemos cómo es importante también las señales y maravillas en medio del evangelismo. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá, hermano, porque ya estoy justo en la hora. Amén. Así que espero, hermano, que usted haya sacado lo bueno de esta palabra. Amén. De que podamos entender, hermano, que ese mismo poder del Espíritu Santo que habitaba en los cristianos primitivos, que habitaba en los apóstoles, es el mismo poder que está en usted y que está en mí. Amén. Y que esas áreas de nosotros necesitan ser desarrolladas a través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de la oración y de la búsqueda, a través de la lectura de la palabra. Esas áreas comienzan a desarrollarse en nosotros. Amén. Queremos evangelizar, queremos llevar el mensaje. Necesitamos poseer todas estas cosas para poder llevar un mensaje de impacto allá afuera. No es ir a predicar por predicar, no es ir a perder el tiempo, sino que nosotros podamos llevar un mensaje de salvación. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por lo que tú nos has permitido compartir en este lugar, Señor.
Que sea tu Espíritu Santo poniendo el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. Sabemos que nada podemos hacer sin tu presencia en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a desarrollar en nosotros estas áreas que necesitan ser desarrolladas, Señor, para que nosotros tengamos esa osadía, ese denuedo, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas, desarrollando en nuestros corazones ese carácter, Padre, para que podamos llevar, Señor, el mensaje de tu palabra, Padre. Que seas tú glorificándote en esta mañana en cada vida, Señor, en cada corazón, Señor, poniendo esa gracia, Señor, en cada uno de aquellos, Señor, que anhelan, que desean fervientemente, Señor, compartir, anunciar, Señor, las buenas noticias de salvación, Señor. Oh, te doy gracias por este tiempo en este lugar, Señor, y te pido que seas tú tomando el control del resto de este servicio, Señor. Oh, gracias te doy, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.